Boa tarde. Só me confirmem se o som está ok, por favor. Em seguida vamos começar a nossa live aí. Obrigado. Dá só um minutinho para eu poder chamar o nosso convidado de hoje aqui, que é o Alberto Bernal. Só chamando ele aqui. Já mandei um convite para ele aqui, tô só aguardando ele aceitar. Só me confirmem se o som tá ok para todos aí. Tá, o Bernal ainda não respondeu aqui, mas deve estar entrando em seguida aí. Só peço que aguardem um minutinho mais. Ele entrou aqui, vou mandar o convite a ele. Um minutinho. Agora sim. Agora sim, minhas desculpas. Não tem problema, Alberto. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Momento, esto solo funciona en celular y no en el laptop. Mis disculpas. Só tenta inverter o celular aí que você Ok. tá no... Tá, ok. Assim melhor. Assim. Isso Ótimo. mesmo. Bom, que bom. Que bom. Alberto, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. É um prazer recebê-lo aí. A gente está começando aí a nossa live ao vivo com os clientes da Alta Vista. Tá? Uhum. Queria fazer inicialmente uma apresentação aqui do histórico do Alberto e depois nós começamos aqui o nosso bate-papo. Tá? Bom, como vocês devem ter recebido no convite, o Alberto ele é o estrategista-chefe de Global e Emerging Markets da XP Investments. Ele fica baseado em Nova York. Há quanto tempo que você está em Nova York? Eu te conheci em Miami, né, Alberto?
Miami. Oficina, Sim. la oficina es en Nueva York, pero eu estou em Miami ahorita. Ah, que bom, que bom. Sí. Passando a quarentena em Miami, então, Pasando né? de cuarentena en Miami. Que bom, Sí. que bom. Então, o Alberto, antes da XP, trabalhou na Baltic, que é uma empresa de investimentos, e também, lá atrás, trabalhou também na análise de renda fixa do Bear Stearns, né, na crise de 2008, até que ele Exacto. várias vezes conta essa história. Então, enfim, apenas para a gente começar aqui o nosso bate-papo, enfim, a gente já vinha conversando com o Alberto aí sobre o tema aí da nossa live. Vou começar aqui com uma pergunta, Alberto. Considerando a sua experiência já de quase 20 anos em análise de mercado, queria saber se você já presenciou algo parecido do que nós estamos vivendo atualmente, né, tanto em termos de saúde quanto em termos de mercados. Aí, né? Depois a gente entra em outros temas, aí, mas eu queria jogar a bola para você para a gente começar nesse bate-papo com esse tema. Obrigado. Bob, antes que todo, muy obrigado por el convite, por la invitación. Para mí un gran placer, un gran honor estar con todos los clientes de Altavista, con você. Muy obrigado por el convite. Siendo sinceros, yo nunca pensó que iba a vivir algo como lo que estoy viviendo hoy. La realidad es la siguiente. No hay mejor forma de destruir la economía global que tener a todas las personas encerradas en sus casas. Esa es la mejor forma de destruir todo la situación fiscal de un país, la situación externa de un país, la situación económica de un país. No existe mejor forma, es una bomba nuclear para la economía global. Entonces, la crisis que estamos viviendo en 2020, en términos de intensidad, creo yo que es la crisis más fuerte que vamos a ver cualquiera de nosotros en nuestra vida. Yo creo que esto no va a volver a suceder porque es muy, 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 muy intenso. Es una crisis muy, muy intensa. Pero así como es de intensa, debería ser corta. Debería ser corta. Porque no hay posibilidad de que sigamos en esta situación en la que, por ejemplo, yo no puedo ir a mi trabajo, no puedo manejar, no puedo ir a un restaurante, no puedo ir a un cine, no puedo volar en un avión. Esa situación creo yo que no es sostenible en el tiempo porque los humanos no estamos hechos para vivir encerrados. Nosotros somos unas personas sociales y no podemos aguantar mucho tiempo más encerrados. Entonces, personas que hablan, por ejemplo, de que la población se tiene que quedar 6 meses separada. Eso no va a pasar, no va a pasar. Es imposible porque la fuerza del humano, la necesidad de tener una socialización, si así los gobiernos quieran mantener a las personas encerradas, en algún momento, no muy lejano, las personas dicen no más, no puede ser más. Prefiero morirme de COVID que quedarme más tiempo en la casa. Literalmente, esa es la situación. Sí. Y nosotros somos muy afortunados porque nosotros tenemos el refrigerador lleno de alimentos. Entonces, o sea, nosotros no tenemos problema. Para la cuarentena para personas como nosotros es muy diferente a la cuarentena para personas que trabajan en la informalidad, que viven de día a día. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, el 45% de las personas viven de trabajos informales. Entonces, persona que no trabaja un día no puede comer. Entonces, esta situación del coronavirus sí se mantiene mucho tiempo más, sobre todo en el mundo emergente. La gente no va a morir de coronavirus, sino va a morir de hambre. Esa es la realidad. Entonces, no es sostenible en el tiempo. Entonces, una gran diferencia de 2020 de 2008. Y la otra diferencia muy, muy importante, y yo diría que quizás es la diferencia más grande de esta crisis comparada con la crisis de 2008, que fue muy, muy intensa. Yo la viví porque yo estaba en Nueva York
el banco en el que trabajaba yo fue el primer banco que colapsó durante la crisis financiera. O sea, yo perdí mi empleo en esa crisis. Uhum. Pero creo que esa crisis es totalmente diferente a la crisis actual. Y para explicar la diferencia fundamental de la crisis de 2008 con la crisis de 2020, creo que la mejor forma de hacerlo es con una analogía de salud. ¿Cuál es la analogía? La analogía es la siguiente. 2008, un cara como Bernal, Bernal no hace sino irse de fiesta, tomar alcohol, fumar cigarrillos, comer McDonald's, comer mal, no come nada de vegetales, no hace nada de ejercicio. Y la gente mira a Bernal y dice, ese cara se va a morir de un ataque cardíaco, porque ese cara es muy irresponsable, no se cuida, va a tener un accidente de salud. Entonces, economía 2008 merecía Sim. la crisis, porque era una economía irresponsable, economía de mucha apuesta, mucho leverage, mucha Uhum. irresponsabilidad, expectativa de incremento de precios de la vivienda sin límite. Você podía comprar un apartamento en Nueva York poniendo 1% de down payment, y el Sim. banco prestaba 99%, o sea, la definición de la irresponsabilidad. Eso es 2008. Entonces, crisis de 2008, problema estructural porque éramos muy irresponsables. Entonces, crisis llegó, forzó responsabilidad, la economía cambió y salimos de la crisis. 2020. 2020 es un cara como Bernal, pero a diferencia de 2008, en el 2020 Bernal no toma alcohol, no fuma, hace ejercicio todos los días, corre 20 maratones todos los años, no come carnes rojas, toma sucos verdes todos los días y medita, hace todo lo para ser una persona muy sana y Uhum. avanzar. ¿Y qué pasó? Un día, por alguna razón, va caminando Bernal y algo le pasó, un accidente de salud. Y la gente dice, ¿cómo así Bernal? Bernal nunca se iba a morir, Bernal no toma trago, no fuma, es una persona muy responsable y tuvo un accidente. Entonces, Sim. crisis 2008, merecida. Crisis 2020, dice, malísima suerte. Sim. Pero cuando la crisis es mala suerte, se trata de una forma diferente, porque no hay posibilidad de que, por ejemplo, el ministro de Facenda de Colombia le diga a una empresa en Colombia, le diga, no te voy a ayudar porque você debería haber esperado, debería haber predicho que íbamos a tener una pandemia. Si el ministro de Facenda le dice eso a un Sim. industrial en Colombia, el industrial le dice, estás loco. Nadie puede pronosticar una pandemia. Entonces, esa situación implica un cambio global muy fuerte entre crisis 2008 y forma de reaccionar y crisis 2020 y forma de reaccionar. Muito bem. Você mencionou que, enfim, a crise atual, né, a crise de 2020, ela tem é uma crise curta, né, dada a característica aí do grave, né? A gente está vendo, tá me ouvindo bem? Se perdió un momento, disculpa, se Tá, perdió la... Sí. tá. Mas assim como ela é uma crise curta, né, uma crise que tem começo, meio e fim, ela é uma crise também muito grave, né? Porque, Sí. afinal de contas, o PIB dos países, tanto desenvolvidos quanto países emergentes, deve cair bastante agora, principalmente no primeiro semestre de 2020. Quais são as projeções aí que você já tem aí nos seus modelos de queda de PIB, aí, principalmente Estados Unidos e mercados emergentes? Só para a gente poder pontuar aí um pouco da dimensão dessa crise, né? La crisis es brutal, muy grave. Creo que yo estoy convencido de que a menos de que haya algo como una guerra mundial después en el futuro, creo que esta crisis va a pasar a la historia como la crisis más intensa de nuestra vida. Los números son los siguientes. Ya sabemos número de primer trimestre. Primer trimestre, economía cayó 4.8%. 4.8% es una caída muy fuerte para un país como Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy diversificado, una economía muy diversificada. Entonces,
todos los cayeron. Y increíblemente, no sé si usted sabía esto, pero la mayor razón por la cual Estados Unidos cayó en primer trimestre, la actividad, fue porque el gasto de los norteamericanos, el consumo de los norteamericanos en salud, Sí, colapsó. El 50% de la caída del PIB, de GDP en el primer trimestre, fue por caída de consumo de servicios médicos. sí, Increíble. Una pandemia generó una caída brutal de servicios médicos. Una clínica, un hospital en Estados Unidos que se llama Mayo Clinic, hospital, quizás mejor hospital del mundo, ya anunció que va a despedir o va a recortar 70,000 empleos, 70,000 personas va a despedir, porque la gente no está yendo al hospital porque tiene pánico de que le dé coronavirus, de que le dé COVID. Entonces, una sí. caída muy fuerte. Pero ya, Bernal, con el número de primer trimestre que ya tiene, lo pongo en mi modelo y ya puedo hacer predicción para segundo trimestre y después para tercer trimestre y cuarto trimestre. Una noticia que es realmente horrible. Mis números, mi modelo dice que la caída de Producto Interno Bruto, de PIB, en segundo trimestre va a ser de mínimo 28%, 2,8, 28% abajo crecimiento de Estados Unidos en segundo trimestre. Es Sí. increíble, increíble. Peor momento de la crisis de 2008, la economía cayó 6,5%. Esto va a caer casi 4 veces más. Es increíble lo que está pasando. Pero bueno, otra vez, la mejor forma de destruir una economía es cuando usted se tiene que quedar en su propio apartamento, en su casa. No hay consumo. Lo único que se consume es Netflix y energía eléctrica, pero no más. Entonces, Sí, muy complicado. Tercer trimestre, debería haber una recuperación. Y yo voy a explicar después por qué creo que va a haber una recuperación en tercer trimestre. Tercer trimestre, mi modelo dice que la economía crece 10%. 1-0. Cae ah, 28, tercer trimestre sube 10 y sobe 10. cuarto trimestre sube 12%. 1-2. Tá. Todo el año, quiere decir que todo el año la economía cae más o menos 5%. 5% negativo. O que é Y muito, muito, la buena muito noticia significativo, né? es muy, O que é mucho, muito, o que é muito. mucho. Durante la crisis 2008, la economía de Estados Unidos cayó 2%. Esta va a caer 5%. Sim, Y una economía como Estados Unidos, que creció 2,1% en 2019 y 2020, caída de 5%, quiere decir que una caída real de 7%. Una economía de muy poca volatilidad como Estados Unidos cayendo 7% es algo nunca visto. Nunca. sim, Estadísticamente es casi imposible que hubiera sucedido eso, pero pues otra vez, el coronavirus es la máxima definición de lo que en estadística se llama un black swan, un cisne negro. Esas cosas que no exato. deberían pasar, pero suceden de vez en cuando. Entonces, esa caída de PIB va a ser muy fuerte. Ahora, la buena noticia es que cuando usted cae 5, el año siguiente crecer es muy fácil. Entonces, año 2021, Estados Unidos va a crecer por lo menos 6%. Y va a ser Entonces, se pierden 30 millones, 40 millones de empleos en Estados Unidos 2020. Se deberían recuperar muchos de esos empleos entrando a 2021. Pero Sim, obviamente va a ser un daño muy fuerte. exato. Então, a gente já tem percebido aí os números de desemprego e tudo mais bastante completamente fora do padrão, né? Completamente. Exacto, Né? exacto. E o que, dados esses números tão ruins, né? Dado, enfim, tanto o consumo das famílias, os números de PIB e tudo mais, eu também estava vendo uma informação, um dado sobre venda de automóveis, né? Que também Sí. despencou no mercado americano e tal. E a que você atribui, né, mesmo com essas notícias ruins, né, tanto vindas do setor produtivo quanto do setor de saúde, a que você atribui essa recuperação recente aí nas bolsas? Né? A gente vendo a famosa recuperação em V, né? Ou seja, o mercado caiu muito no mês de março e logo em seguida começou a se recuperar. A gente vê, inclusive,
o índice Nasdaq ele continua positivo no ano, né? E o S&P, se a gente pegar os últimos 6 meses, né? Ele está ali praticamente no 0 a 0. A que você atribui essa reação dos mercados, né? Eso es increíble. Y você, cuando estaba presentando, totalmente de acuerdo. Las noticias son totalmente ruines las noticias, pésimas, pésimas. Y a pesar de eso, el mercado se recupera. Para mí es algo fascinante porque es algo que me apasiona ver esta situación tan extraña que yo no la puedo explicar, pero por alguna razón que nadie entiende, los mercados parecieran tener la capacidad de ver el futuro. Déjame dar un ejemplo. Es increíble. Bernal, agosto 2007. Yo estaba dando una palestra en Ciudad de México, agosto 2007. Una palestra en Ciudad de México, había 300 inversionistas en el lugar. Bernal dijo lo siguiente. Bernal dijo, esta va a ser la primera vez desde la historia del universo, desde el inicio del universo, en que modelo de predicción de las recesiones que utiliza el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no va a funcionar. Este cara dijo eso, 2007. ¿Qué pasó en agosto 2007? En agosto 2007, el bono, la dívida de Estados Unidos de 2 años, comenzó a rendir en juros más alto que la dívida de 30 años. 2 años más alto que 30 años. Entonces, eso quiere decir, en finanzas, quiere decir que la curva se invirtió. Você recibe menos en el largo plazo que en el corto plazo. Eso sucedió en agosto 2007. La Reserva Federal dice, el Banco Central de Estados Unidos y los científicos de la economía dicen que cuando la curva de rendimiento se invierte, de 6 a 9 meses después, hay una recesión. Sí. Entonces, agosto 2007, Bernal dice eso. ¿Por qué dice Bernal en agosto 2007 que no va a haber una recesión? Porque yo trabajaba en Bear Stearns. Bear Stearns era maravilloso. Ganábamos mucho dinero, todo perfecto, business class para todas partes, mejores hoteles, mejores restaurantes, the sky is the limit, todo perfecto. Perfecto mundo para Bernal como analista de banco de inversión Bear Stearns. Marzo 15, 2008. Marzo 15, 2008. Bernal toma teléfono, llama a su esposa, a su señora, y dice lo siguiente. Te tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere usted primero? Y dice, primero la buena. Dice, la buena es que voy a llegar temprano a la casa. La segunda noticia no es tan buena, es que Bear Stearns se acaba de quebrar. Banco va a fechar. Fechado, quebrado, bye bye. El modelo de predicción de la Reserva Federal predijo que Bear Stearns iba a colapsar con 9 meses de anticipación. Usted me pregunta a mí, ¿cómo? No tengo ni idea, no sé. Pero eso es lo lindo de los mercados. Mercados de hoy, Nasdaq 0%, tiene que estar pronosticando algo para futuro. Sí. ¿Qué está pronosticando el Nasdaq para futuro? Yo creo que hay dos cosas que están sucediendo. Y la razón por la cual el mercado cae fuertísimo en 2 semanas y se recupera fuertísimo. Porque eso no debería haber sucedido. Debería haber bajado, subido un poquito y otra vez bajado. Y ahí sí comenzar a subir otra vez. Eso es lo que debería haber hecho. Pero no, bajó y subió. Yo creo que hay solo 2 posibles explicaciones para eso. Primera, el Banco Central de Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco Central de Japón y de China. 2008, desde el momento en que bancos centrales comienzan a actuar para tratar de disminuir la intensidad de la crisis, pasan 14 meses. 14 meses desde inicio de disminución de tasas y quantitative easing, 14 meses. En esta ocasión, 2020, desde primera decisión del Banco Central de Estados Unidos hasta la última decisión muy agresiva de comprar junk bonds, 21 días. 21 días se demoraron. La velocidad de reacción de un Banco Central es impresionante. Es muy, muy increíble. Entonces, en vez de demorar 14 meses, hiciste en 21 días.
Y eso implica que el daño para la economía va a ser un poco menor. Eso es primer punto. Sí. Y segundo punto, que creo yo que es la única explicación lógica para que mercados estén devolviéndose. Algo que está sucediendo hace una semana y media, 2 semanas en el mundo. Hay dos clases de test de coronavirus, de COVID, dos test. Cuando usted tiene síntomas, usted va a un lugar de salud, le hacen test, usted tiene o no tiene coronavirus. Si no tiene, todo bien, todo vamos. Si usted tiene 15 días en su casa, aislado, etcétera, etcétera. Esa es una clase de test. Esos son los test que nosotros vemos todos los días, que hay 500 casos nuevos, etcétera. Eso es una clase de test. Hay otra clase de test, que es el test que mira si usted ya tiene los anticuerpos contra el coronavirus. Ese es el test que están haciendo ahora, y eso es muy importante porque esos tests a hoy, Alemania, Corea del Sur, Islandia, Estados Unidos, están haciendo esos tests en la población, pero en forma homogénea. O sea, no solamente gente con síntomas, no solamente gente mayor, no solamente gente que trabaja en Saúde, sino todos, niños, economistas, abogados, pilotos, toda gente en una muestra homogénea. Y están haciendo sus tests. ¿Qué sucedió? Esos tests están mostrando que por lo menos el 25% de la ciudad de Nueva York, 25% ya tuvo coronavirus. Já tem anticorpos, né? Ya tiene anticuerpos. ¿Y por qué es importante eso? Es importante por dos razones. Primera razón, porque si eso es cierto, que es cierto porque es estadísticamente fuerte ese test, quiere decir que casi 3 millones de personas en Nueva York, casi 3, ya tuvieron coronavirus. Pero oficialmente en Nueva York hay 300,000 casos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la realidad es mucho más alta. Segunda cosa que quiere decir eso, que el 97% de casos de coronavirus no tienen síntomas. Usted no recibe fiebre, no se siente mal, no retiene tos, nada. Usted tiene coronavirus, no se enteró, no sabía. Eso es increíble lo que está mostrando eso. Ese es segundo punto muy importante. Y tercer punto más importante es que si en vez de tener 300,000 casos y 20,000 muertos, si usted tiene 3 millones de casos y 20,000 muertos, quiere decir que la letalidad, el riesgo de coronavirus para su vida es mucho menor. Muito menor, é. Y eso es muy importante para la salud pública, y porque cada vez que la gente oye esto, cada vez dice, ok, entonces no quiere decir que si yo recibo coronavirus me voy a morir. No quiere decir eso, exactamente. La mayoría de las personas tienen coronavirus, no se dan por enterados y no tienen que ir ni a hospital, ni estar en cuidados intensivos, ni nada de esas cosas. Entonces, esa parte de la ecuación, creo yo, está cambiando el pensamiento del mercado sobre la velocidad en la cual vamos a volver a la normalidad. Y un último punto muy importante. El caso de Suecia. Suecia no hizo cuarentena. Suecia le dijo a sus ciudadanos, a ver, siento mucho, coronavirus es la realidad, no puedo hacer nada con eso, vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus. Entonces, no vamos a cerrar los colegios, no vamos a cerrar los restaurantes, vamos a lidiar con eso, y sí, van a haber muertes, va a ser difícil, pero poco a poco vamos a entender y vamos a aprender a convivir con el virus. Según los datos del Departamento de Salud de Suecia, Estocolmo está a 2 semanas de llegar a un concepto que se llama inmunidad rebaño. Sí. Que quiere decir que más o menos 60% de las personas ya tuvieron coronavirus. Y cuando usted tiene una población con 60% de personas que ya tienen los anticuerpos, el virus desaparece porque no se transmite más. Entonces, eso lo que está mostrando es que quizás vamos a llegar en el mundo a ese nivel
más rápido comparado con expectativas. Para mí es, Andrés, la única explicación posible para que mercados sigan subiendo. Porque si no, con los datos tan ruines, debería estar mucho más abajo todo, porque la gente diría, nadie va a volver a montar en un avión, nadie va a volver a un supermercado, a un cine, nadie va a volver a, etcétera. Entonces, creo que poco a poco lo que va a mostrar la evidencia y la información en el mundo es que es menos, este virus es menos grave comparado, menos violento comparado con lo que inicialmente pensábamos. Ótimo, ótimo. Ainda nessa linha da recuperação dos mercados, como que esse cenário aí de economia com PIB fraco pode influenciar a questão das eleições americanas, aí, que é uma dúvida que os clientes têm nos trazido. Aí. Gran pregunta, es una gran pregunta. Y yo creo que la respuesta no es sencilla, pero es fácil de mirar de dónde va a venir la respuesta a eso. Y yo creo que va a tener que ver con la posibilidad o no de que en noviembre, cercano a noviembre de 2020, Estados Unidos siga con casos nuevos bajos del coronavirus, o si estamos otra vez creciendo. Eso es muy importante. Para Trump, sí. Para Trump es ótimo que la gente se infecte hoy. Porque si usted tiene más casos hoy, va a tener menos casos en el invierno de Estados Unidos, que viene siendo, sí. Inicia octubre, noviembre, diciembre, etcétera, septiembre, octubre, noviembre. En esos meses que comienza a poner más frío el clima, debería volver a haber otra vez más casos de coronavirus. Si el incremento de los casos no es agresivo, o piensa que Trump gana la elección. Si el incremento es más fuerte y la economía comienza otra vez a enfraquecer, a disminuir velocidad, tenemos problemas ahí otra vez para la reelección, porque creo que el norteamericano va a seguir votando en Colombia decimos con el bolsillo, con la billetera. O sea, si usted tiene dinero en su billetera, pues está bien, no hay problema. Votamos por el presidente que está sentado. Si usted está mal económicamente, usted quiere mudar a otra opción y ahí ganaría Sanders. Pero creo que otra vez va a ser como siempre en Estados Unidos. Sanders no, Biden, ¿eh? Sorry. Biden va a ser it's the economy, always the economy. Eu acho que não é difícil, não só na Colômbia como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também é a mesma coisa, as pessoas votam com o bolso. Exatamente. Não adianta. E uma última pergunta, Bernal. Como que você acha que devem se comportar aí as moedas, aí falando de mercados emergentes, tá? Nessa situação em que não só o mundo desenvolvido vai enfrentar um quadro de recessão, quanto outros países. Aqui no Brasil, a gente está vendo um caso clássico, né, de juros em queda e o dólar se fortalecendo frente ao real. Como é que você enxerga esse cenário? A ver, Bernal hace dos cosas. El economista toma los modelos para tratar de ver qué tan barato, qué tan cheap o expensive o qué tan caro está la moneda emergente. Entonces, yo utilizo dos modelos. El primer modelo está basado en un concepto que se llama Purchasing Power Parity, que quiere decir básicamente, eso en portugués, en español, en portañol, significa lo siguiente, que si usted quiere comprarse una hamburguesa de McDonald's en Nueva York o en Sao Paulo, deberían costar más o menos lo mismo, porque es el mismo producto. Eso es básicamente lo que dice. Entonces, si en Nueva York cuesta $6, en Sao Paulo cuesta $2, quiere decir que Sao Paulo está muy barato versus Nueva York. Debería ser, en teoría, debería haber unos precios similares en productos que se venden igual en todas partes del mundo. Entonces, según el modelo de Purchasing Power Parity, el real brasileño está pero ridículamente barato, muy barato. O sea, Brasil
está muy, muy barato para un turista que viene de Nueva York y quiere ir a Río de Janeiro. Esa persona que venga de Nueva York a Río de Janeiro y vaya a un restaurante en Río, cuando esté abierto dirá, qué lugar tan barato. Muy barato. Brasil, Sim. muy barato. Eso diría con el real a 5.50. Segundo modelo que utiliza es, lo que yo hago es tomo real y hago una regresión estadística, incluyendo muchas cosas. Precio de petróleo, el índice de riesgo, dólar norteamericano versus el euro, dólar norteamericano versus el British Pound, precio de commodities de la soja, etcétera, y los juros de Brasil y los juros de Estados Unidos. Y você corre la regresión. Ese modelo también dice que real hay 5.50, está ridículamente barato. Ridículamente barato. Entonces, pensando en esa forma de ver, el analista Bernal debería decir lo siguiente. Es muy lógico comprar reales, invertir, vender dólares y comprar reales en este momento. Pero Bernal no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque creo que en esta ocasión, con el nivel de incertidumbre que existe con el coronavirus, porque no sabemos qué diablos va a pasar con el coronavirus, la gente va a decidir no tomar la apuesta en reales y va a preferir quedarse en dólares. Sim. ¿Por qué? Porque el dólar va a seguir siendo la moneda reserva del mundo y mientras tengamos tanta incertidumbre en el mundo con qué pueda pasar con la salud mundial por el coronavirus, la gente, todos los inversionistas van a decir, preferible no ganar mucho, pero estar en un activo más seguro. Y en el caso de países como Brasil, como Colombia, como México, como Perú, como Chile, todos somos iguales. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba más pequeño, cuando era un niño pequeño, mi padre es un médico, un cardiólogo. Entonces yo iba con mi padre, íbamos al hospital donde le pagaban por su trabajo y salíamos del hospital, íbamos al banco, el papá metía su salario al banco y sacaba dinero y con el dinero que sacaba íbamos a la casa de cambio a comprar dólares en billetes. Y Bernal tenía 9 años y le preguntaba a mi papá, me acuerdo perfectamente, decía, pero papá, ¿por qué compramos dólares? Esos dólares no los podemos usar en Colombia, solo podemos usar en Estados Unidos. Y mi papá me contestaba siempre lo mismo, decía, porque mi niño, uno nunca sabe qué puede pasar en este país. Colombia, muy riesgoso. Sim. Usted quiere tener dólares por si acaso pasa una revolución o algo pasa y usted tiene algo para salir en caso de que sucedan las cosas. Entonces, esa situación, ese pensamiento sigue con nosotros. Y usted lo ve todos los Exato. días. Mercado cae, dólar sube. Porque la gente dice, esto es muy grave, más muertos por coronavirus, más caída de la economía, etc. El dólar sube, sube, sube. Entonces, en este caso específico, a pesar de que el modelo me dice a mí una gran oportunidad de estar comprando reales en estos niveles, no quiere decir, yo no los vendería, los reales que tengo los mantengo, pero si tengo Sim. más dinero nuevo, yo compraría primero acciones de países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, compraría primero eso y después Sim. sí incrementaría mis posiciones en mercados emergentes. ¿Por qué un dato adicional? Porque por alguna razón, por ejemplo, en Latinoamérica, a veces nosotros pensamos que nosotros somos igual a Alemania o somos igual a Estados Unidos. No, no, no. O sea, Errado. errado. Personas de mi familia en Colombia, me dicen por WhatsApp, me dicen, ¿cómo puede ser posible que usted diga que toca abrir la economía? Porque vamos a tener más muertos. Yo digo, sí, vamos a tener más muertos. Pero lo que pasa, y le digo a mis familiares por WhatsApp, les digo, es que lo que pasa es que nosotros no podemos seguir fechados, porque Colombia es un país pobre. Sim. Y si la gente no trabaja, la gente no come. Estados Unidos puede durar fechado tres meses, no importa. Gobierno mantiene a todo el mundo comiendo, todo el mundo viendo Netflix en la casa, no problema. Más muertes de aburrimiento
totalmente aburrimiento, pero no por hambre, no por fome. Entonces Sí. es un tema muy importante. En Latinoamérica no hay posibilidad. Y por lo tanto, creo que los riesgos de que las cosas se pongan más complicadas son mucho más altos en el mundo emergente que en el mundo desenvolvido. Sim, é o que a gente vem comentando, né, que de fato a economia americana, enfim, consequentemente os mercados americanos devem se recuperar antes dos mercados emergentes. Casualmente é o que a gente vem defendendo aqui também junto aos nossos clientes. Mas, enfim, a gente já chegou aqui aos nossos 40 minutos aí combinados de live. Um papo que é bom, passa super rápido. Bernal, queria te agradecer pela disponibilidade, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. E a gente volta a se ver provavelmente em uma nova ocasião. Muito Claro que sí. obrigado. E, enfim, fique bem aí com você e sua família. Muito obrigado, Altavista, a você, a todos los que están en el Instagram Live. Nunca lo había hecho. Ótimo, muito bom. Y muchas gracias, obrigado por la parcería. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Hasta luego.